Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 2 de mayo de 2019 y esto es La Contracrónica. Durante la Semana Santa, el Jueves Santo exactamente, es decir, el pasado 18 de abril, se hizo público el informe Mueller, el famoso informe Mueller sobre la trama rusa que supuestamente afectó a las elecciones de los Estados Unidos de noviembre del año 2016. No sé si lo recordáis, pero a finales de marzo hice un programa sobre este mismo tema porque se había hecho público no el informe en su totalidad, eso ya os lo comenté, sino un breve anticipo, una especie de resumen, bueno, una especie no, un resumen de este informe que el fiscal especial Robert Mueller había facilitado. El resumen no lo hizo el fiscal especial Robert Mueller, ni siquiera el informe, a pesar de que se llama Robert Mueller o informe Mueller, lo ha redactado él, lo ha redactado el fiscal general de Estados Unidos, William Barr. Pero bueno, el hecho es que se publicó este resumen que tenía, 4 páginas que resumían y condensaban una investigación muy larga, una investigación de 2 años, porque esto empezó hace justo 2 años, en el primer semestre del año 2017. Faltaba de cualquier manera, y ya os lo comenté en aquel momento, conocer el informe completo. Y aunque el informe ya salió el día 18, y aunque no trae novedades especialmente reseñables, es decir, que cambien por completo lo que nos dijo aquel resumen, sí que nos ofrece un sinfín de detalles sobre este asunto tan feo que ha puesto a Donald Trump a lo largo de los 2 últimos años, bueno, Donald Trump y a todo su equipo, contra las cuerdas. Es un informe larguísimo, lo tenéis disponible en el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, en su página web, os advierto ya, está en inglés, hay partes que además no se ven porque están en negro, porque afectan a la privacidad o son asuntos que son secreto y por lo tanto no se pueden hacer públicos, pero bueno, por lo demás se puede consultar el resto completo y ha dado lugar a muchísimos titulares de prensa, especialmente en estas 2 últimas semanas. La mayor parte de estos titulares son sensacionalistas, como os podéis imaginar, y van todos muy cargados desde el punto de vista editorial. Bien, vamos a desentrañar, os lo prometí en su momento y cuando prometo cumplo, así que vamos a desentrañar las claves de este informe que pone punto y final a un escándalo con el que la oposición demócrata ha tratado infructuosamente, por cierto, de derribar al presidente antes de tiempo. El pasado 18 de abril estábamos todos, no solo en Estados Unidos, sino también especialmente en España, porque era Jueves Santo, estábamos todos a nuestros afanes propios de la Semana Santa, pues ese mismo día Donald Trump colgó en su cuenta de Twitter, al filo de las 4 de la tarde, eran exactamente, lo tengo delante, el tuit, las 3:57 locales, no de España, lógicamente. Bueno, pues colgó una fotografía de él mismo, no era un selfie, era una fotografía de estudio que le habían hecho, él estaba de espaldas y encima sobre la fotografía ponía la leyenda Game Over. Y debajo, encima de lo de Game Over, ponía No Collusion. Bueno, ponía y pone porque está disponible ese tuit por si queréis ir a echarle un vistazo. Es del día 18 de abril, os doy la hora, 15:57. No Collusion, no Obstruction for the Haters and the Radical Left Democrats. Es decir, Game Over, se ha acabado el juego, no hay colusión, no hay obstrucción, y esto es para los odiadores y la izquierda radical demócrata. Bien, la tipografía del mensaje, además, si lo habéis visto, pues lo recordaréis, era la de la serie esta de Juego de Tronos, tan famosa. Bien, a mí este tipo de detalles tipográficos, la verdad, no me dicen gran cosa porque no conozco Juego de Tronos, pero estas cosas las cuida mucho el equipo de Trump. Él es muy consciente de la cultura popular y de lo que mueve al votante. A mí, como os digo, los que escucháis el Contraplano los sábados, bien lo sabéis, no he visto Juego de Tronos todavía y no sé si alguna vez me pondré, aunque sea con la primera temporada. Pero vamos, a la mayor parte de la gente, no solo en Estados Unidos, sino también fuera de los Estados Unidos, esto de Juego de Tronos les hace perder el sentido porque es una serie que más que espectadores lo que tiene son auténticos fans. Bien, sabéis que es una serie que es pura épica y a eso mismo, a la épica, apelaba el presidente con este mensaje tan cargado con ni siquiera daba la cara, sino de espaldas, era una cosa propio de Invernalia, creo que se llama uno de los reinos de allí, de Juego de Tronos. Bien, a partir de ese momento se abrieron las compuertas, fue publicar este tuit, ese mismo día había salido el informe, y se abrieron las compuertas y una riada de análisis y de opiniones inundaron la prensa.
ese mismo día, ya veis, Jueves Santo, que está todo el mundo dedicado a otras cosas, pues nada, empezaron, sobre todo ya después de Semana Santa vinieron muchos más, los periodistas vieron que iban a tener pocos lectores durante aquel fin de semana y se emplearon a partir del lunes de Pascua. Bien, la mayor parte de diarios, tanto de los Estados Unidos como del resto del mundo, yo lo he seguido en los diarios habituales que sigo y mis fuentes habituales en Estados Unidos, como en la prensa hispana, y en casi todos venía a decir lo mismo, decían que vale, que no se ha podido demostrar que Trump estuviese en el ajo, es decir, que conspirase, en una palabra, para que los rusos se metiesen de cabeza en las elecciones estadounidenses, pero que sí había tratado de frenar la investigación, es decir, que había practicado lo que se conoce como obstrucción a la justicia. Al final el tema, de la trama rusa, ha alcanzado tal complejidad que al común de los mortales le cuesta muchísimo entenderlo. Y lo digo sinceramente, yo vengo siguiéndolo desde el principio, desde que arrancó la Comisión Mueller, lo he ido siguiendo de manera regular, he hecho, como bien sabéis, algunos programas relativos al mismo, he ido siguiendo a los personajes, más o menos lo conozco, no soy un experto lógicamente, pero sí lo conozco lo suficiente como para saber exactamente el quién es quién y cómo ha ido evolucionando esta historia. Este caso que tiene una cantidad de ramificaciones inmensas, me haría falta, se podría hacer de hecho una contracrónica prácticamente diaria sobre la trama rusa y habría contracrónica para 6 o 7 meses. Bien, pues como os decía, la gente del común no entiende muy bien de qué va esto, así que lo mejor yo creo que es plantearse una serie de preguntas en torno al informe, propiamente al informe de Mueller, no a la trama rusa, que nos haría falta pues varios programas, pero sí al informe del día 18 y tratar de respondérselas. Son preguntas que yo me he hecho, que me he respondido en mi propia libreta, ¿no? Ya sabéis que ahora tengo un iPad de estos buenos de escribir, me los he puesto en el iPad, todas las respuestas, y además respondérselas de una manera honrada, lo más honrada posible. Ya sabéis que nosotros en la contra ni quitamos ni ponemos rey y además no ayudamos a nuestro señor porque nosotros no tenemos señor. Bien, la primera de estas preguntas es saber si hubo colusión, que decía Trump en su tweet, no collusion, si hubo colusión entre Trump y los rusos para influir en las elecciones. Esta creo que es una pregunta importante. De hecho, es la gran pregunta. Bien, la colusión, por si alguno no lo sabe, que podría suceder, es un acuerdo ilegal entre dos partes, acuerdo ilegal y secreto, se entiende, para dañar a un tercero. La colusión se puede dar no solo en política, sino también puede dar colusión mercantil entre dos empresas que pactan un precio, por ejemplo, ¿no? Bien, esto aclarado, por si no había quedado claro el término, seguimos con el tema de la trama rusa. Hubo colusión entre Trump y los rusos, quienes fueran los rusos, agentes del servicio de inteligencia, empresas, millonarios, tal. Bien, del informe, no solo del resumen del informe, sino del informe, no se extrae colusión alguna. Mueller, con esto no significa que no la hubiese, simplemente que Mueller no encontró pruebas de una conspiración en la que Donald Trump estuviese envuelto. Eso es todo, ya está. Sé que en la prensa se ha dicho varias veces que sí, cierto, no hay pruebas, pero es casi seguro ya que quizá, que es una posibilidad, que Trump estuviese al tanto de toda esta historia. También es posible que Trump lo hubiese puesto en marcha tan pronto como en el año, 2015, sabiendo que los rusos son hábiles con esto y que le tenían una guardada a Obama y a Hillary Clinton, pues aprovecharse de eso. Por ser posible, es verosímil también, pero, en fin, las acusaciones, en una palabra, hay que demostrarlas porque si no la acusación no sirve de nada. Lo que sí encontró pruebas Mueller fue de que los rusos, mediante sus servicios secretos, interfirieron en las elecciones empleando empresas tapadera. Eso quedó claro tanto en el resumen como ahora lo hemos podido ver en el informe. Es decir, que hubo injerencia rusa en las elecciones. Lo que pasa es que se ha demostrado que hubo, pero no que se articulase a través de la persona de Donald Trump. Aquí habría otra pregunta y es, ¿hubo relación entre el entorno de Trump? De Trump está visto y se ha demostrado que no la hubo, o no se ha conseguido demostrar que la hubo. ¿Hubo relación entre el entorno de Trump y los rusos? Pues sí, en ese caso sí se ha demostrado que la hubiese, empezando por su anterior jefe de campaña, Paul Manafort, hoy, por cierto, preso, y terminando por su propio yerno, que es Jared Kushner, el hijo el marido de su hija Ivanka, que tuvo reuniones acreditadas con el embajador ruso y además con un importante banquero muy vinculado al Kremlin y especialmente a Vladimir Putin, un tipo que se llama Sergei Gorkov. Esto quedó. Ahora bien,
Si el río suena, agua lleva, está muy bien como refrán y todos podemos imaginarnos algo, pero no hay nada que incrimine, por lo menos no ha salido ahora, a Jared Kushner. Pero de cualquier manera, sí está claro que el entorno, y creo que el yerno de Donald Trump forma parte del entorno de Trump, si tu yerno no forma parte de tu entorno, pues ya no sé quién va a serlo. O Paul Manafort, que había trabajado directamente para él. Pero con esas relaciones, esas reuniones que habían tenido, pues lo que digo, con Gorkov o con el embajador ruso en Washington, esas no había estado presente Donald Trump y no se ha podido demostrar que él tuviese constancia de las mismas. Es decir, no le salpican directamente a Trump, sino que le salpican circunstancialmente. Sí, bueno, es cierto, es posible que Kushner le comentase a su suegro estas cosas. Es posible, es probable, pero de nuevo, cualquier acusación ante un tribunal serio hay que demostrarla, y no ha quedado demostrado. Quizá tenía conocimiento de ellas, pero Mueller no ha encontrado el modo de saber si Trump sabía estas cosas, estaba al tanto de estas cosas. Otra pregunta sobre este mismo tema sería si el presidente, y esta creo que hoy por hoy es la clave, habida cuenta de que la colusión queda más que descartada, en tanto que no se puede probar, lo de la obstrucción ya es otro caso diferente. Es decir, creo que esta es la pregunta. ¿El presidente obstruyó o trató de obstruir la investigación del fiscal especial, de Robert Mueller? Bien, sí, es cierto, trató de obstruirla. Lo que no quedó claro es si la obstruyó. Es decir, trató de obstruirla, pero no consiguió obstruirla. Despidió primero a James Comey, que era el director del FBI. Poco después del despido preparé un programa sobre este tema, así que si podéis ir al archivo y lo encontraréis, donde cuento todos los intríngulis que llevaron al despido de Comey, y luego trató de deshacerse del propio Mueller, pero no fue capaz de hacerlo. De ahí que Mueller diga textualmente en el informe que no puede exonerar a Trump del intento de obstrucción. Pero claro, tampoco le acusa de manera directa. Simplemente como que lo deja en el aire para que el juicio político, si es que se lleva a cabo, pues lo lleve a término el propio Congreso y, naturalmente, la opinión pública. Os preguntaréis en qué se sustanció ese intento de obstrucción a la justicia. Bien, lo primero, el despido de Comey creo que queda claro. Y lo otro, al parecer, hizo unas gestiones para sacar de ahí a Mueller, pero gestiones que no fructificaron. El sistema americano, como bien sabemos, está lleno de contrapesos y el presidente, aunque a veces se lo crea o lo creamos desde fuera, el presidente de Estados Unidos no tiene ni muchísimo menos poder absoluto, de tal manera que aunque trató de que la cosa fuese por ahí, es decir, que siguiese sus deseos, luego no siguió sus deseos. A Comey, sin embargo, lo largó sin más. Esto fue, por cierto, legal, lo de largar a Comey, totalmente. El cargo de director del FBI está siempre y en todo momento a disposición del presidente. Es decir, le nombra y le puede desnombrar, entre comillas, es decir, puede destituirle en el momento en que quiera. La razón por la que le puso en la calle, pues la suponemos, pero no podemos afirmar a ciencia cierta cuál fue esa razón. Es decir, que fue la trama rusa concretamente. Hay una frase que aparece en el informe que dice esa cosa rusa, o sí, esas cosas rusas que le están acusando precisamente por eso, pero de todas maneras tampoco queda completamente claro. Es decir, podía perfectamente haber despedido a Comey sin dar ninguna explicación. De la misma manera que le he puesto, y no tengo que dar ninguna explicación, por la cual he elegido a esta persona para dirigir el FBI, que es la Oficina Federal de Investigación. Todos lo conocemos por las películas. Tampoco tengo que dar esas explicaciones si prescindo de este director. De cualquier manera, si las dieron en su momento, pero y no se hablaba, por lo menos públicamente, del tema de la trama rusa. Dijo que había perdido la confianza en él y que un cargo tan importante como es la Policía Federal, pues tenía que contar con la confianza plena del presidente. El hecho es que, si vamos un poquito más lejos en esta investigación, lo que encontramos es que Donald Trump cooperó con la comisión de investigación de Mueller. Esta es la realidad. Más cooperó desde el principio, desde que se constituyó a principios del año 2017. Donald Trump se mostró muy interesado en que esto saliese adelante. Luego, si hubiese tenido intención de obstruir la justicia, pues no hubiera colaborado, o al menos eso en principio es lo que parece, ¿no? De hecho, entregó 1 millón de documentos, los puso a disposición de Mueller, no invocó privilegio ejecutivo alguno, y podría haberlo hecho en calidad de presidente del país,
y permitió que el abogado de la Casa Blanca, que es un tipo que tiene, esto es una subtrama, ¿no?, que Don McGahn, que así es como se llama, el abogado de la Casa Blanca, permitió que McGahn testificase ante la comisión. Lo que hizo fue negarse a testificar él, por lo menos en persona. Y Mueller no le obligó a hacerlo. Podría haberlo hecho, en tanto que fiscal especial dispone de esa autoridad, de ese poder, pero no lo hizo. Todo lo más que llegó a hacer Trump en esto fue responder un cuestionario por correo. Bueno, no lo enviaría por correo, lo envió por mensajero, supongo, un cuestionario y ya está. No era un cuestionario tampoco especialmente largo. Esto se incorporó a la investigación y fuera. Negó la mayor, obviamente, Donald Trump, que menos. Dijo que no sabía nada, que por supuesto, si había pasado, pues había pasado a sus espaldas y él no se había enterado absolutamente de nada. Bien, como os decía al principio del programa, el informe en sí no lo redactó Mueller. Lo redactó el fiscal general del Estado, que se llama William Barr, que es otro tipo puesto ahí por el propio presidente de los Estados Unidos. El fiscal general es uno de los cargos más importantes y todos los presidentes se esfuerzan en que este fiscal sea alguien muy cercano, no solo políticamente, sino también casi diría espiritualmente. Tanto que Kennedy puso a su hermano, no hace falta que vaya mucho más allá. El hecho es que Barr lo redactó no porque decidiese que tenía que hacerlo él, sino porque le tocaba a él hacerlo, porque es lo que dicta la ley. El informe, como os he dicho, es largo, es exhaustivo, a mi juicio demasiado. A poco que le echéis un vistazo al PDF después de leerlo completo, tienes que ser un yonki de estas cosas judiciales o tener mucho tiempo. Pero vamos, a poco que vayas haciendo búsquedas puntuales con el buscador del PDF, pues a la vuelta de 2 horas te dan ganas de pegarte un tiro. Sinceramente os lo digo, por si queréis probarlo, casi no lo probéis, que tampoco la cosa está para sufrir, ¿no? Bueno, el hecho es que él redactó el informe, que es larguísimo, es exhaustivo y sobre todo es transparente. Es decir, está muy bien, aparece todo lo que se había investigado, son unas conclusiones perfectamente estructuradas. No así el resumen, que también el que se publicó en marzo, que también había redactado Barr, o el equipo de William Barr, en el que se concluía de manera categórica, tal y como os comentaba en aquel programa, que Trump no estaba implicado y que además no hubo obstrucción. Es decir, el lema de Trump con esta historia es no collusion, no obstruction. Ya está, y con esto sigue tanto en Twitter como cada vez que le preguntan. Aquí probablemente Barr se pasó de frenada, eso sin duda, porque sí hubo intento de obstrucción. Aunque Mueller no procesó a Trump por ello, pero sí lo hubo. Entonces, ¿por qué no lo hizo? Esta es otra pregunta más que surge. ¿Por qué no le procesó? Pues porque no se puede procesar a un presidente en ejercicio, simplemente por eso. Tiene primero que ser destituido y luego ya posteriormente, una vez ya deja de ser presidente, pues se le puede procesar. Y claro, la destitución no depende de Mueller ni de ningún fiscal. No puede llegar, caballero, por favor, presente la renuncia que tengo que procesarle. La destitución, el impeachment, depende del Congreso. Y además del Congreso de las 2 cámaras, tanto de representantes como del Senado. Claro, esto él quería terminar pronto, que quería tenerlo terminado antes de los 2 años, cuanto antes. Bueno, si hubiera podido terminarlo antes, esta investigación lo hubiera hecho antes. El hecho es que en el caso de que hubiera tratado de procesar, hubiera forzado probablemente el impeachment y eso hubiese dilatado la investigación o incluso la hubiese paralizado, porque destituir a un presidente es un proceso político, no jurídico. Así que lo que hizo William Barr es limitarse a decir que no hubo obstrucción, porque esta no se había demostrado. Es decir, tomó la falta de prueba por la afirmación, en una palabra. Como no se ha demostrado, significa que esto no existió. Fue de cualquier modo algo de Barr, y ahora se lo están echando en cara. Todas las noticias que han salido a lo largo de esta última semana sobre esta historia tienen que ver con William Barr, que se ha puesto de golpe en el centro de la diana y, claro, están abriendo fuego a discreción contra él. Bien, dicho esto, ¿debería el Congreso? Esta es otra pregunta también importante, ya sobre todo lanzándola al futuro. ¿Debería el Congreso emprender una investigación adicional sobre este tema? Pues yo creo que sí, debería, podría y además debería. Hay indicios de obstrucción, aunque no una acusación formal de la misma. El Congreso no es un tribunal de justicia, eso que quede claro. Es decir, no puede acusar de un delito, pero sí determinar si una acusación está justificada, en tanto que, entre comillas, tribunal político. ¿Hará eso el Congreso? Pues yo personalmente creo que no. Y no por dos razones. Una es política y la otra es jurídica. Por un lado, el Senado lo controla el Partido Republicano. Lo controlaba ya antes, pero las últimas elecciones, las de medio término, en el mes de noviembre, les dejaron el control del Senado.
Y evidentemente estos no van a destituir a su propio presidente o al presidente que esté su partido. Y el proceso de impeachment lo abre la Cámara de Representantes, donde los demócratas efectivamente tienen mayoría, pero se lleva a cabo en el Senado. Así que para cargarse al presidente, que sería la intención de los demócratas, necesitarían 2/3 del Senado. Hay 100 senadores, pues 66 senadores, y los demócratas solo tienen 45. Así que directamente imposible. Luego, por otro lado, el jurídico sería un proceso largo y bastante complejo, que además puede naufragar por cualquier nimiedad de forma estoy hablando, lo que constituiría un auténtico ridículo para los representantes demócratas. Les empeoraría la situación bastante. Lo que sí podría hacer la Cámara pues, es abrir una investigación normal. Esto ayudaría a poner luz a las presiones de la Casa Blanca sobre Mueller. Y bien, esa comisión además los demócratas podrían utilizarla políticamente para mantener este asunto en las portadas, que parece ser que están muy interesados con él. Creo que es algo bastante atractivo para el Partido Demócrata. Pero vamos, creo que hasta cierto punto sería contraproducente. El caso se ha enrevesado muchísimo, como sabe cualquiera que haya tratado de meter las narices en él. Es un caso difícil, árido, pues lenguaje jurídico. Menos a los aficionados al derecho, abogados y jueces y fiscales, creo que no le gusta ese lenguaje a nadie. Claro, difícil de seguir, sobre todo. Y además la acusación a Trump no es de una importancia capital. Le están acusando de hacer una obstrucción a la justicia y poco más. Es decir, no estamos hablando de sobornos o alta traición, temas que sí se puedan colocar bien a la opinión pública. Es decir, simplemente se le acusa de una sospecha fundada de que trató de protegerse de una investigación, que aunque a él no le tocaba directamente, sí lo hacía con gente muy cercana. Sí tocaba gente muy cercana. A ver, en justicia deberían hacerlo, pero no sé si estarán dispuestos a emplear tanta energía y tantos recursos en un caso como este, un caso tan complejo. Y que además a la gente, pues si no se le ha olvidado, se le está empezando a olvidar. Caray, estamos hablando de algo que sucedió hace 3 años ya y que mueve muy pocas voluntades entre los votantes. No sé, quizá lo mejor sea olvidarse del tema, dar carpetazo a este asunto y centrarse en otros temas más recientes, de los que, por cierto, podrían sacar mucho más partido. En fin, sea lo que sea, no tardaremos en enterarnos. Vamos con los oyentes, empezamos con Ricardo, que tiene un par de comentarios sobre lo de ayer y anteayer de Venezuela. Hola Fernando, he leído en los titulares de los periódicos que Leopoldo López ha entrado en la Embajada de España y no ha pedido asilo político. Esa es la versión oficial del gobierno de España, pero yo desde luego no me la creo. Según nos quieren hacer creer, Leopoldo López ha entrado a la embajada para guarecerse de la lluvia o algo así, lo cual es poco creíble. Lo que sí me creo son las opiniones de Bolsonaro, y es que Venezuela ahora mismo está en un grave riesgo de guerra civil y que Juan Guaidó se ha precipitado al iniciar esta revuelta. Te lo dejo para tus opiniones. Un saludo y muchísimas gracias. Pues mira, Ricardo, lo de Leopoldo López creo que ha sido una jugada de Piñera, de Sebastián Piñera, el presidente de Chile. Más concretamente de Roberto Ampuero, que es su ministro de Exteriores. Dicen o decían, cuando se refugió en la embajada de Chile el otro día, anteayer, que no cabía en la embajada, que había más gente, que había más invitados. En fin, por favor, eso es una excusa muy mala. Ampuero probablemente le comentó a López que lo de irse a la embajada de España para forzar a Pedro Sánchez a involucrarse en el tema, que por cierto lleva meses de perfil, desde el mes de enero. Sí, habrá que ver lo que hace Maduro al respecto y si finalmente pide y le conceden el asilo en España a este hombre, a Leopoldo López. Sí, probablemente Exteriores esté tratando ahora de quitarse el muerto encima y pasárselo a Italia o a Francia. De cualquier manera, Ricardo, son todo especulaciones, más o menos informadas, pero especulaciones a fin de cuentas. No sabemos por qué se fue a la Embajada de España, le ha dicho porque se encontraba más a gusto, lo cual yo creo que el uno en la Embajada de Chile tampoco es que se esté nada mal. Puestos a estar lejos del alcance del guante de Maduro y del SEBIN, creo que cualquier embajada es buena. Pero vamos, evidentemente hay follón político por detrás, no ha sido casual. Y ya digo, seguramente Pedro Sánchez se lo quiera colocar a los italianos o a los franceses. Es decir, Sánchez no quiere ofender, ese es el tema.
ni a Maduro, ni a sus posibles socios de gobierno, como Podemos. Todavía no ha cerrado ni mucho menos un gobierno. De cualquier modo, esto es lo habitual, ¿eh? Los gobiernos españoles desde siempre, en todo lo relativo a Hispanoamérica. Les da miedo opinar sobre lo que pasa allí, porque temen ofender. Es una especie de sentimiento de culpa y de que les llamen colonialistas y demás. Es decir, en América, Estados Unidos peca por exceso y España tradicionalmente peca por defecto. Luego, respecto a lo que me comentas de que Guaidó se haya precipitado, pues sí es posible que se haya precipitado, o peor aún, que se la hayan jugado, que le asegurasen que el ejército o el grueso del ejército se iba a sublevar y que al final pues esa sublevación no se produjo. Bien, sobre esto mismo de Venezuela, Dakar aclara mi duda que expuse ayer sobre el nombre de la base de la Carlota. Acabo de escuchar la contracrónica y bueno, felicidades, tremendo programa como siempre. Y haces una pregunta de por qué la base aérea Generalísimo Francisco de Miranda se llama La Carlota. No es el paraje que se llama así, es porque así como muchísimos lugares de Caracas cambiaron de nombre durante todo el siglo XX, porque el país pasó de la época rural, digamos, a la época urbana o moderna, entre comillas, pues La Carlota era el nombre de la hacienda que quedaba en esos terrenos, donde ahora está la base aérea. Pero así pasa con muchísimas zonas de Caracas, de norte a sur, de este a oeste, toda Caracas tiene nombre de las antiguas haciendas que quedaban donde ahora quedan urbanizaciones, hipódromo, estaciones de metro y toda la ciudad prácticamente tiene nombre de lo que era antes las haciendas que quedaban allí. La urbanización El Paraíso, la urbanización El Conde, Coche, Caricuao, Antímano, La Vega, San Bernardino, Los Ruices, y así podría seguir hasta, bueno, no terminar. Entonces eso, ¿vale? Solamente tiene el nombre de lo que era la hacienda en los años 40, si mal no recuerdo. Un abrazo. Pues nada, Dakar, muchas gracias. Bueno saberlo, mira, a mí aprender cosas, aunque no sirvan para mucho, me encanta siempre, muchísimo, este tipo más de tonterías me encantan. Quizá en la hacienda esa pues vivía una tal Carlota y de ahí le vino el nombre. En fin, vamos a seguimos ahora con Ender, lo tengo aquí apuntado. Ender es un oyente panameño, no es la primera vez que llaman, que nos comenta las elecciones de este domingo en su país. Esta semana, en una de las contras, tú dijiste que son buenas noticias cuando no hay noticias. No es noticia, pero el próximo domingo hay elecciones presidenciales aquí en Panamá. Y la verdad es que es bastante refrescante para mí, en este caso, el haber visto cómo se desarrolla la campaña electoral sin mayores sobresaltos en la opinión pública. Y es que, a pesar de que hay 7 candidatos a la presidencia, 4 de movimientos políticos y 3 postulaciones independientes, básicamente todos tienen la misma propuesta. Escuché hace días en uno de los programas de opinión un analista que decía que todos los candidatos eran neoliberales. Y la verdad es que sí, para los estándares latinoamericanos la mayoría de los candidatos tienen propuestas neoliberales. Y es que parece que el camino que debe tomar la sociedad panameña está bien claro para todos. El rumbo de estabilidad en el cual no hay espacio para aventuras y cantos de sirena. Y es que después de ver cómo las grandes democracias del continente, que durante el año pasado estuvieron eligiendo también sus respectivos presidentes, que contenían el aliento esperando los resultados, porque se ponía en juego la estabilidad de todo el país en una elección, y ver que aquí eso no sucede, me da un poco de tranquilidad. Y a pesar de los problemas y de los casos de corrupción y de la desigualdad económica, que han sido los temas centrales de los debates, en general el rumbo que debe tomar la política está claro en toda la sociedad. Ya esta semana está terminando la campaña y las encuestas están muy reñidas y las personas con las que he compartido aún están bastante indecisas por quién votar. Así que podríamos esperar que ganara cualquiera de los principales candidatos y no habrá mayor sorpresa. Así que, enhorabuena, Fernando, y esperemos que el domingo, pase lo que pase, Panamá siga sin ser noticia.
Pues sí, Ender, efectivamente, a lo largo de la última semana estaba echando algún vistazo muy por encima sobre las elecciones panameñas y bueno, la verdad es que Panamá es un país muy estable y que económicamente marcha muy bien. Es un país además pequeño, un país de 4 millones de habitantes. Hay dos candidatos principales, uno se llama Laurentino Cortizo, que es del Partido Revolucionario Democrático, y otro es José Isabel Blandón, que es del Partido Panameñista. Bien, el Partido Panameñista es el partido del actual presidente de Panamá, es decir, de Juan Carlos Varela. Cortizo, digamos, es, abrid comillas, por favor, de izquierdas, cerradlas, y Blandón pues vendría a ser, abrid comillas, de derechas, cerradlas, ya está. Son dos partidos tradicionales en Panamá que, como sucede en muchos países, pues han necesitado para las presidenciales formar una serie de coaliciones. La coalición de Blandón, que es el candidato, entre comillas, de derechas, se llama, esto es literal, se llama Panamá Podemos, lo que en España haría arquear muchas cejas, muchísimas. El candidato de derechas de allí se llama Podemos. Ojo, no el partido, sino la coalición que ha formado con otros partidos. La verdad es que no sé cuál de los dos ganará, pero vamos, las encuestas daban vencedor el otro día a Laurentino Cortizo, así que, bueno, ya veremos el domingo a ver qué pasa al final. Bien, y ya terminamos con Esteban, que es un tucumano, es decir, un argentino que vive en Palma de Mallorca, en España, que nos ofrece una reflexión sobre las elecciones españolas del domingo. En primer lugar, quería decir que, bueno, al final el CIS de Tesanos tenía razón. Después de mucho tiempo que las encuestas nos reíamos de las encuestas, pues esta vez nobleza obliga. Hay que decir que no sé si fue por suerte o qué, pero han hecho un buen trabajo. O sea, están muy bien hechas, o sea, se correspondieron con la realidad. Y luego, por otro lado, también comentar que al final, si miramos los votos puros y duros, realmente solamente hay 200.000 o algo así. Bueno, son muy pocos los votos que tienen de más la izquierda sobre la derecha, del bloque de izquierda sobre la derecha. Yo creo que básicamente lo que ha pasado es que al final ha surtido efecto el miedo hacia la derecha o el pánico que fueron generando La Sexta y bueno, todos los medios de comunicación, casi todos, que venía la ultraderecha y todo este rollo, y al final sí que ha surtido efecto y ha generado que un montón de gente que normalmente no vota o que hace tiempo que ya no votaba al PSOE, pues fueron y votaron al PSOE como una opción para ellos, que de centro, digamos, centro-izquierda, pero bueno, de centro, porque Podemos perdió un montón de votos también. Entonces, también otra reflexión sería que en España claramente se gana en el centro, o sea, por lo menos lo que se vende como centro, porque realmente así, lo mismo que hizo el PP hace unos años con Podemos, del miedo que se viene de la ultraizquierda, pues ahora sirvió para PSOE, que el miedo que viene la ultraderecha, y les sirvió a los dos, claramente. Yo pensaba que no, yo pensaba, soy uno de los equivocados también, creía que los medios ya no tenían tanta influencia, igual en la cámara de eco de Twitter o YouTube pensé que la derecha tenía más fuerza, que tampoco ha perdido tanto realmente si lo vemos en votos, pero bueno, la izquierda se ha movilizado y sí que ha tenido influencia los medios de comunicación más tradicionales. Esto va a otra reflexión también, o sea, al final los medios de comunicación que todos los damos por muertos, evidentemente todavía le queda tiro, porque, o por lo menos en España, porque igual hay, no sé, igual porque también hay mucha gente mayor de 50, 60 años que sigue con estas historias y bueno, y la prueba está en estas elecciones, o sea que incluso en pueblos, en regiones donde se daba porque iba a ganar el Vox o iba a tener mejor desempeño Vox y tal, pues al final incluso ha ganado el PSOE, o sea que claramente todavía tienen gran influencia. Y la última pregunta, esto ya es una pregunta. Yo oigo por ahí a Federico Jiménez Lozano y mucha gente que dice que uno de los grandes errores que cometió Rajoy fue regalarle los medios de comunicación masivos o nuevos medios de comunicación a la izquierda, y como La Sexta y todas estas cadenas que son de izquierda. Lo que yo quería preguntarte qué opinas tú de esto y si es cierto, porque la verdad que nunca pude averiguar por qué alguien podría hacer algo así, o sea, por qué Rajoy o cualquier persona pues, puede regalar algo tan importante como esto, o regalar, entre comillas, ¿no? Pero digamos, abrirle la puerta a esto cuando puedes jugar en contra de tus intereses claramente. No sé cuál podría ser la ventaja de hacer eso. La verdad que no entiendo, se me escapa. Y quería saber si
si eso tiene rigor o son esas cosas que se dicen al aire, como un brindis al sol, porque no le encuentro sentido. Pues muchas gracias, Esteban, por tu reflexión. Mira, en cuanto a lo que me preguntas de Rajoy y lo obsequioso que fue con ciertos medios de comunicación, pues mira, le pasó lo que a Neville Chamberlain antes de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, les dieron a elegir entre el deshonor y la guerra, escogieron el deshonor y al final tuvieron, además, la guerra. Muy bien, queridos amigos, pues vamos a pasar ya con Pizarro, que tiene su comentario del día y el último de la semana sobre lo que está pasando en Venezuela. La situación en Venezuela era de incertidumbre y de bloqueo. 2 presidentes reclamando legitimidad, el país vagando por la miseria y el mundo expectante. Cada día en su silla era una victoria para Nicolás, pues era un día más para el olvido del mundo y la resignación interior. Juan, sabedor de esto y harto de alentadoras palabras y augurios sin hechos acordes, ha decidido dejar de tener toda la razón y empezar a tener algo de aire que respirar. Hoy prende una llama que han de ver los chavistas tibios y el mundo que le sonríe. Hoy solicita acciones de esos chavistas tibios y del mundo que le sonríe. Un cordial saludo de Pizarro. La contracrónica esta semana acaba aquí. Mañana tendremos contrahistoria, pero la recuperamos este mismo sábado con un contraplano como un piano de grande. Vamos a tener un contraplano importante porque la semana pasada tuvimos contraportada y me dejé algunas películas, por cierto, de la semana anterior. Muy bien, mañana de cualquier manera esto no para. Lo que pasa es que continúa durante un día en el canal vecino, el canal para los que estéis escuchándolo a través de iVoox, ya sabéis, la contrahistoria tiene canal propia. Los que lo escucháis a través de YouTube no hay problema porque todos se sirven dentro del canal de Díaz Villanueva, pero en el caso de iVoox ya sabéis que tenéis que ir a buscarlo al canal vecino. Muy bien, queridos amigos, pues con esto me despido de vosotros. Hasta mañana.